Bueno, nos está quedando un Naucas potente, de nivel alto. Pero hemos visto que las matemáticas están en neurociencia, en biología, en virus, en medicina, en el arte. Bueno, pues también dan dinero, ¿no? Porque nuestra siguiente invitada ha conseguido más de 2 millones de euros de Europa para su proyecto. Ella es investigadora, Iker Vázquez, en la Universidad del País Vasco, es doctora en física y su trabajo busca entender las relaciones existentes entre la estructura y la reactividad en procesos de electrocatálisis. Actualmente coordina este proyecto en el Centro de Física de Materiales de Donostia, que busca la producción de H2, de hidrógeno, a partir del agua marina. Un fuerte aplauso para Sara. Uy, la luz. Bueno, muy bien. Existe la creencia popularizada de que las matemáticas son números y una calculadora, evidentemente. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y es que las matemáticas están llenitas de letras y símbolos que nos ayudan a representar de una forma simplificada el mundo que nos rodea. Cuando nos referimos a que las matemáticas son el lenguaje o un lenguaje universal, no nos referimos a estas letras o símbolos que hemos elegido, sino a los conceptos que con ellas pretendemos describir y englobar. Así, hoy quiero presentaros algunas de estas letras que se han ido eligiendo a lo largo de la historia para completar ese abecedario matemático y cómo se entrelazan entre sí esos conceptos que representan, al igual que lo hacen las letras y las palabras en una novela, para describir la belleza de la naturaleza que tenemos entre nosotros. Y como no podía ser de otra forma, hablando de belleza y de matemáticas, lo vamos a hacer a través de lo que se llama la ópera prima, la ecuación más hermosa del mundo, la identidad de Euler. Esta identidad, que veis que, bueno, comparado con lo que presentó Francis, es una ecuación bastante más limpia, más despejada visualmente, entraña una potencia enorme, ya que a través de las letras, de los números que representa, que son los números, o la mayoría de los números principales en los que se sustentan las matemáticas, también es capaz de entrelazar y de correlacionar las diferentes ramas de esta disciplina. Veamos cómo. Tenemos el cero, que es la representación de la nada. Y aunque de forma cotidiana utilizamos bastante referencias a este circulito, hablamos de que tenemos 0 euros, 0 tiempo, que nos han puesto un 0 pelotero, en realidad manejar el cero como número es todavía uno de los grandes misterios matemáticos de la humanidad. Y es que podemos decir que casi con este número nos podemos meter en disertaciones casi filosóficas y plantearnos cosas como, ¿se puede decir que es y no es a la vez y en el mismo sentido? ¿Es estrictamente correcto dividir entre cero, decir que dividimos entre cero? Bueno, lo que es cierto es que sin este número las matemáticas serían completamente diferentes a como las conocemos hasta ahora. Continuamos con el 1. El 1 introduce la aritmética, la unidad, y por su propiedad de la suma, lo que es capaz es de ir sumando y cubrir el resto de números naturales. Y aunque en la división y en la multiplicación es un poquito más soso este número, lo que sí que es evidente es que que se trata de un número completamente fundamental. Y así llegamos a nuestro protagonista de hoy, trascendente, irracional y de cumpleaños. ¿Qué más se puede pedir? Introduce la geometría en esta ecuación y es que de ahí viene su definición, como la definición de la longitud, de ahí el P de perímetro y la relación con el radio de una circunferencia. Pero como ya tiene bastante protagonismo, vamos a seguir al número I. Este número es definido como la raíz cuadrada de -1. Y introduce lo que es el álgebra y el cálculo complejo. Aunque fue inventado para dar una solución matemática a las raíces cuadradas de los números negativos, en realidad tal parece como si hubiese estado ahí esperando a ser descubierto, y es que realmente lo encontramos en un montón de conceptos de diferentes disciplinas de las ciencias y de la ingeniería. Y llegamos por fin a mi número favorito, el número E. Es, al igual que pi, trascendente, irracional e introduciría en este caso el cálculo. Pero os podéis dar cuenta que está claramente ensombrecido por pi, y es que, a ver, ¿quién celebra el 7 de febrero? Nadie, ¿verdad? Bueno,
Pues uno de los motivos por los que este número esté como en un segundo plano viene quizá porque su definición no es tan redonda como la de pi, no está asociado a algo tan como tangible como la geometría, sino que está asociado a tendencias de crecimiento. Y vamos a ver cómo. Aunque su concepto como número o como constante fue introducida o predicha años antes como base de los logaritmos neperianos, en realidad su valor numérico no fue obtenido o deducido hasta 1683. Y fue en este año cuando Jacob Bernoulli estaba intentando descifrar un problema matemático de interés compuesto, en el cual lo que pretendía adivinar era si seríamos capaces o sería capaz de obtener intereses infinitos variando los plazos de los de cobro de esos intereses. Así, si tenemos, por ejemplo, un banco que nos da el 100% de intereses, imaginemos, a lo largo de un año y partimos de un año, de 1 euro, al cabo de un año tendremos 2 euros, habremos aumentado nuestro capital a 2 euros. Si ahora vamos a otro banco y nos dice que nos mantiene eso de 100% de los intereses al año, pero que divide los plazos en 2, lo que tendríamos es, tras los primeros 6 meses, partiendo de ese euro, habríamos incrementado medio euro y tendríamos 1,5. Y al cabo, cubriendo el siguiente semestre, al cabo de la anualidad, tendríamos nuevamente eso de 50% de los intereses de la cantidad anterior y terminaríamos con 2,25 euros. Vemos que acortando esos plazos a la hora de cobrar los intereses estamos aumentando el capital que estamos obteniendo de ellos. Si vamos a un tercer banco que nos ofrece exactamente las mismas condiciones, pero dividido en 3 tramos, lo que obtenemos es que tenemos 2,37 euros al final de esta anualidad. Con lo cual sí que parece que vamos aumentando el beneficio a medida que vamos aumentando el número de intervalos o de plazos de cobro. De hecho, siguiendo esta secuencia, la expresión de cómo obtener esos beneficios en función del número de intervalos viene representado, podríamos deducir esta expresión donde n representa el número de intervalos que tenemos. Y como veis, sí que parece, o sea, sí que se observa que a medida que n va aumentando, el beneficio que vamos obteniendo va aumentando también. Así, la pregunta natural que surgiría es, vale, muy bien, entonces si hago los plazos, pongo el mayor número de plazos posibles, me voy a cobrar los intereses cada nanosegundo, ¿puedo tener infinito dinero? ¿Puedo conseguir infinitos beneficios? Pues esto es precisamente lo que se planteaba Bernoulli y la respuesta es que si obtenemos el límite, cuando ese n tiende a infinito de este número, sí que aumenta, pero aumenta hasta un valor máximo que es nuestro valor e. Y e, aunque tiene decimales infinitos, no supone que vayamos a tener infinito dinero en nuestra cuenta bancaria. Lo siento. Pero, aún así, esta característica o esta relación con el crecimiento, a mí, una de las cosas que más me gusta de él es que realmente, bueno, pues se trata de ser la base de los logaritmos naturales. Y si comparamos el crecimiento de una función lineal y una función exponencial, en el caso de una función lineal, la tasa de crecimiento es constante y su gráfica sería una recta. En el caso de una función exponencial, este crecimiento de la función aumenta y nuestra función se hace muchísimo más grande y más rápido que en el caso de una función lineal. Esta característica, cuando la base que ponemos, la constante esa que ponemos para ver cómo va creciendo, es esa letra E, lo que nos permite es representar un montón de fenómenos de crecimiento y de decrecimiento en la naturaleza, como la desintegración atómica, la teoría de enfriamiento de Newton o el crecimiento de un montón de poblaciones. Pero hay una que a mí me toca especialmente el corazoncito y es que esta capacidad, esta E ahí metida, me permite ver átomos. Sí, esto es una imagen donde cada una de estas bolitas de aquí es una imagen real, donde cada una de estas bolitas de aquí es un átomo del material que estamos explorando. Nos estamos yendo en la escala que decía Daniela completamente a este extremo. Y nos permite tal precisión de control de la escala a esa materia que incluso veis que ahí hay como una cosita un poquito más brillante en el centro, podemos ver pequeños defectos, pequeñas variaciones del entorno o del átomo que está detrás, de cómo se colocan dentro del orden que tiene dentro de un cristal.
Y este tipo de imágenes es gracias, o está medida gracias a unos microscopios muy especiales que no están formados por lentes, sino que se componen de una aguja metálica muy afilada que se acerca muchísimo a la superficie y que de alguna forma va barriendo y tocando, perfilando la geometría, la topografía de esa superficie al nivel de la precisión de los átomos. El nombre de estos microscopios son microscopios de efecto túnel y se basa en el fenómeno cuántico en el que se basa su funcionamiento. Así, la cuántica es la rama de la física que explica o que intenta entender cómo funcionan las cosas pero muy pequeñas. Y en el mundo de las cosas tan pequeñas, todo se comporta de una forma un poco distinta, un poco más loca de lo que conocemos en nuestro mundo clásico, nuestro mundo macroscópico. Por ejemplo, si yo ahora quiero llamar la atención de alguien que está en el público, sobre todo a estas horas, espero que nadie se esté durmiendo, le puedo tirar el puntero, que sería como transferir esa energía en forma de partícula, o puedo dar una voz, un grito, y sería como transmitir esa energía en forma de onda. En nuestro mundo estos dos conceptos de onda y partícula están claramente diferenciados. Sin embargo, en el mundo cuántico, estas dos cosas conviven, coexisten en el principio dualidad onda-corpúsculo, están juntas, son un mismo concepto. Por tanto, así lo que ocurre, esto lo que nos da es que en el mundo clásico, el león, salvo que tuviese la energía suficiente para saltar por encima de ese muro, no podría pasar al otro lado de esta pared, y el monigote estaría a salvo. Es decir, si tiramos una pelota contra la pared, sabemos que va a rebotar. Sin embargo, en el mundo clásico, los electrones, que son muy pequeños, son partículas muy pequeñas, se comportan como ondas. Y las ondas, sabemos sobre todo si tenemos vecinos ruidosos, que pueden atravesar esas paredes. Y precisamente esa capacidad que nos da, lo que nos dice esto es que si tenemos una serie de electrones que echamos contra la pared, hay una probabilidad de que haya ciertos electrones que la atraviesen y los podamos recoger al otro lado. Y esa corriente de electrones que pasan de un lado al otro, es que va a ir decayendo precisamente con nuestra querida E, es una corriente, igual que la que medimos en los cables, es una magnitud que podemos medir físicamente, pero que está asociada a esa distancia, la anchura de esa pared, que en física llamamos barreras de potencial, que es precisamente la distancia entre la punta de nuestro microscopio y la muestra que queramos sondear. Por tanto, de acuerdo con esta propiedad de crecimiento exponencial que os hablaba antes, ahora mismo lo que vamos a poder es medir una corriente de electrones en una cantidad medible, en escalas manejables que podemos físicamente manejar, pero que va a estar asociada a cambios muy pequeños en la distancia, en las longitudes que estamos detectando. Y eso es lo que nos permite tener esa resolución atómica, esas escalas tan pequeñas. Y es más, este tipo de imágenes es precisamente esa perfilometría dada por este tipo de movimiento, y cada movimiento de esto, pues con la punta lo que nos permite saber es si estamos encima de un átomo, estamos abajo, y eso lo transcribe en un perfil que va construyendo nuestra imagen. Pero es que es tal la precisión que podemos tener sobre esa escala que podemos incluso escribir con esta punta. Podemos pinchar o ponernos encima de uno de estos átomos, cada uno de estos bolitas negras que veis sobre la superficie, y moverlos a nuestro antojo para construir nuestras propias letras. Es cierto que no he encontrado ninguna de pi, pero la dejo pendiente para a lo mejor un próximo Naucas, intentar hacerla en el laboratorio. Pero podéis ver, cada una de estas letras está compuesta por 3, 4, 5 átomos. Es el tamaño de un nanómetro, 10 a la menos 9 metros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es un poquito el motivo por el que a mí, pues, E es mi letra o mi número favorito. Y con esto, no sé si, bueno, alguien pues, se ha convertido un poquito de ser de letras a ser de números. Entonces voy a hacer un test final también para cerrar. Y lo que voy a pediros es que contéis conmigo de 5 hasta atrás. 5, 4, 3... 2, 1, perfecto. Muy bien, prueba superada. Y ahora, para saber, todas esas personas que todavía decís que seguís siendo más de letras, os pongo la prueba siguiente. Intentad hacer lo mismo, pero con el alfabeto. Os dejo la primera. Muchas gracias, qué ricasco.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo para las charlas de Naucas. Espero que nos veremos el año siguiente, ya lo veremos, ya lo iremos viendo. Pero como veis, pues cabe todo con las matemáticas, desde bancos que te dan un 100% de interés hasta pues biología, virus y, como he dicho, pues casi todo lo que podáis pensar pues necesita matemáticas. Muchas gracias y nos vemos en 2025, que será la 7ª, 9ª, 5ª o 4ª edición del Naucas Beca. Un fuerte abrazo para vosotros. Gracias.